Hola, buenas. Está en un nuevo vídeo de Amantes Literarias y ya no nos hemos quitado la ropa. Yo sí. Yo no me la he cambiado. Bueno, da igual. No, cámbiate. O bueno, van a ser fechas. Está en un nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo de reseñas y recomendaciones de ebooks. Esperemos que os guste. Voy a empezar yo con un libro que se llama Pide un deseo de Manuel Tristante, de ediciones Javisa 23. Ya colaboramos con el autor y este libro es muy especial porque además todos los beneficios que consigue el autor se destinan a la ACC de Granada, que es Asociación Española contra el Cáncer, y lo recomendamos desde aquí, aparte de por eso, por la historia que os voy a contar ahora. Abraham es un niño que tiene cáncer. Y su madre Claudia un día le dice que pida un deseo y Abraham pide intercambiarse con su perro rizado para vivir así aventuras e intentar, porque él no puede ser un niño normal. Y lo que no se espera es que su deseo se volverá realidad, se convertirá en realidad. Y no os cuento más porque es un libro de verdad muy emotivo, muy bonito. Teresa ya está llorando, sí, porque es verdad que hay muchos niños en esta situación y desde aquí le mandamos un abrazo, sí, y todo el amor del mundo. Y ahora llega El lado B de la Vie, de Miguel Oscos, de la editorial Caligrama. Es un autor, como yo. Sí, es un autor mexicano. Entonces he notado algunas variaciones en las palabras, pero no me han estropeado para nada la lectura porque la he disfrutado muchísimo. Es un libro cortito, muy directo, muy fluido. Tengo por aquí apuntada una frase que me ha gustado mucho. Gracias, compañera. Y dice: si no existiera el sufrimiento, no podríamos experimentar lo que llamamos felicidad. Es un libro que trata sobre la adicción, la superación, el amor. Es un libro para reflexionar, para pararte a pensar detenidamente en todo lo que nos rodea, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos estropea la felicidad. Es muy recomendable y de verdad es súper cortito, se lee en nada y os animo a leerlo y darle una oportunidad. Ahora yo voy a hablaros de Mi vida, de May Dior, de la serie de los Arcángeles 2, ya que colaboramos con ella en el primer libro, que os lo dejaremos por allí. El primero, hay que decir que la portada es increíble. Y en este libro se adentra en la historia de Kyrie, creo que se dice así, algo así, que es la hermana de Anael, a quien ya conocimos en el otro libro. Kyrie ha conseguido ser libre, pero ha quedado muy marcada. Y ahí aparece la historia de Andrés, con el que siente algo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, sí. Y Andrés también aparecía en el otro libro, en el primero. La verdad es que este libro sigue totalmente la trama del anterior, tanto en acción como en el tema, los ángeles, los demonios, el romance, que hacen de este libro una historia impactante. Entre damas anda el juego, de Esther González Escobar. Es un libro muy ágil, muy fresco, muy entretenido, con toques de comedia, que cuenta la historia de tres amigas que son Diana, Noa y Alex. Y son tres amigas que son muy diferentes pero se complementan muy bien. Es cierto que al principio de la historia me costó un poquito engancharme, pero conforme pasa el tiempo le he cogido el gustillo al libro. Tiene eso algo. Y resulta de que Diane es una detective que junto a sus amigas investigan a Christine, pero todo se vuelve en su contra. Ahí pasa algo que les desbarajusta los planes, un lío muy grande. Y es una historia muy recomendable, muy entretenida y que me ha gustado mucho. Ahora yo voy a hablaros de El mensajero hechizado, de Alfonso Pulgarín. Este libro hay que decir que es súper dinámico y súper fresco y súper fluido. La historia transcurre en Río de Janeiro y ahí podemos ver dos realidades enfrentadas, que son la total miseria en la que se puede vivir, que es total increíble, y también la riqueza, dos realidades eso totalmente opuestas. Y también podemos ver otras, dos realidades que luchan en la sombra para ayudar a la humanidad. Por una parte está Nuno, que es un chico huérfano y totalmente en la miseria, y Bruno, que es un chico rico. Por circunstancias de la vida se reúnen y conocerán la magia. Y ahí lo dejo. Un libro de magia sobrenatural muy entretenido. Y ahora sí, antes de nada tengo que pedir disculpas a los autores porque hubo un problemilla. Yo tengo anotadas en una agenda las reseñas de ebooks. Entonces, cuando hablé de los cuentos de Medley y la búsqueda del Santo Grial, en verdad os hablé de la reseña que hicimos de Averin de Carlos Gran.
un lío muy grande. Entonces quiero pedir disculpas y voy a rectificarlo ahora hablando del libro es que cuando es. tenéis, que no lo he hecho a posta y cuando tenemos, No. como tenemos tantos, pues puede ser que en Sí. algún día, además como tenemos que intentar grabar rápido, algún día que se te vaya de la olla, como Sí. que me pasa a mí, que también me pasa en los Y vídeos. se me fue por completo y por eso yo lo rectifico ahora y ya está. Así que os nombro ahora sí a los autores. Es de ediciones Isa 23 de Carlos Gran, Ricard Viloca, Elisa Vilá, Daichiora, Jordi Pang, creo, José Fernando de Gregorio y Melanie Mena. El libro tiene algo muy especial y es que tiene una parte clave y fundamental de cada autor. Cada autor ha dejado una parte suya en el libro y resulta de que al mismo tiempo los autores son de diferentes partes del mundo. Hay algunos españoles, hay otros de América Latina y tiene influencia de cada zona del mundo y eso lo hace un libro muy especial. Y único. Sí, tiene muchísima variedad de personajes que cada uno representa a cada autor y es un libro con el que es fácil conectar porque los personajes están bien definidos, bien estructurados. Medley es un lugar mágico, un mundo completamente nuevo en el que encontramos a Edward Morrison, un hombre que decide lanzarse a la aventura y su misión, la de Edward Morrison, es encontrar el Santo Grial. Es una misión muy arriesgada, como he dicho, porque el Santo Grial les puede conceder cualquier deseo que pidan. Entonces, para ayudarlo en esta misión, se unen a su equipo una serie de personajes que os leo porque yo me hago el lío con ellos. Gracias, Zapata, lo tengo ahí apuntadillo. Y dice... Altax, Akar, Wesker, Sebastián, el único nombre normal, Luke y Gardo. Y forman una comunidad como hicieron El Señor de los Anillos, forman esta unidad tan bien estructurada y se lanzan a la aventura y de verdad, es que es un libro estupendo. Es que todos los libros que he leído de Carlos Gran me han parecido maravillosos. Y si encima tiene el toque especial de otros autores, genial, genial, sí. Así que muchas gracias por vernos, gracias por estar ahí siempre y nos vemos a la próxima. Besos. Mua.